Roy, se agudizan los conflictos en la región, unos de carácter social, de carácter económico. El neoliberalismo parece que coge un segundo aire y viene al ataque. La política de Chávez, de unidad, de solidaridad entre los pueblos, que dio tantos frutos, está siendo cuestionada y erosionada. Hay enfrentamientos, por ejemplo, cada día más evidentes entre Bolivia y Chile por razones territoriales. La situación en Brasil es muy conflictiva. En ese cuadro, ¿cuál es la opinión de un diplomático experto en conflictos? Un diplomático con algo de memoria y que está recordando en este momento que la primera insurrección en el mundo en contra del neoliberalismo se produjo en Venezuela. Estoy hablando del Caracazo, que todavía espera un tratamiento justo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese no es el caso. Hay algo muy curioso en la evolución de los acontecimientos a partir de Chávez. Chávez está marcando con su impronta el siglo XXI y hasta la derecha ha recogido parte de su lenguaje para maquillarse y tratar de engañar a los pueblos. Entonces, por ejemplo, ya la derecha, la ultraderecha, mientras más fascista, más utiliza expresiones como los excluidos, democracia participativa y otros más. Lo que se cuidan de mencionar, por cierto, es la expresión justicia social, a pesar de que antecede al lenguaje de excluidos y de democracia participativa. Entonces, que estuvo en el lenguaje de la democracia cristiana, ¿no? Sí. No, inclusive, me acabas de recordar, como copellano también tengo buena memoria, copellano que fui. Todas las comunicaciones oficiales de Copey, en los tiempos de inocencia de algunos, entre los cuales quizá pueda haber estado yo, concluían con un lema: por la justicia social en una Venezuela mejor. Y la evolución, entre comillas, de los acontecimientos llegó a convertir esa expresión en 3 rayitas o 3 trazos multicolores y cibernéticos. Ya el tema, fíjense, ya aquí no se habla de, ni siquiera el Partido Primero Justicia habla de justicia social. Hablan de primero justicia. Ahora, ¿esta conflictividad a dónde conduce? ¿Al caos o a encontrar nuevas vías? No sabemos todavía, también puede conducir a triunfos. Pero en realidad también. Por supuesto, estamos asediados. Estamos asediados en Argentina. En Chile existe una vieja izquierda, yo diría que se hizo o devino en pusilánime y cuya clase dirigente ha probado las mieles o se ha engolosinado con el progreso neoliberal. Ya no se parece a la izquierda allendista, y tan es así que hay unos chilenos de izquierda que hablan del socialismo allendista para diferenciarse de los nuevos gorilas que vienen de la izquierda y que fueron ablandados a lo largo del exilio y todo el sufrimiento que pasó Chile. En Argentina no, en Argentina se mantienen algunos de los vigores, pero están amenazados a fuerza de la guerra mediática, además. Y lo mismo está pasando en Brasil. Entonces hay nuevas formas de golpismo, por eso yo hablaba hace rato de que ahora se acepta lo que no se aceptaba antes cuando vestía de uniforme. Y por eso estos personajes que hoy son desestabilizadores en países como Brasil, como Bolivia, como Ecuador, son aceptados en los círculos sociales de las pseudodemocracias burguesas. Mira, para Venezuela, ¿qué significa la actitud de los gobiernos de Colombia y de Guyana? Llevados incluso al plano militar. Guyana, que es un país con mucha precariedad económica,
se está armando, comprando equipos militares, entrenando personal en el Esequibo. La actitud de Santos es de mucha reticencia en algunas cosas. Yo no digo que estén de acuerdo para acercar a Venezuela, pero sí hay una situación extraña, ¿no? Donde uno percibe el brazo largo de los Estados Unidos manipulando esa situación. Sí. ¿Qué puede significar eso? Estoy pensando de una manera esotérica, yo diría, quizás acompañando nuestra cultura popular, de que vuelan, vuelan. Nosotros estamos cercados, tenemos potenciales enemigos que quisieran porciones de nuestro territorio o destruir totalmente el tipo de democracia con justicia social que estamos acometiendo con éxito en medio de toda la... Y si llegara a eso, de recursos, ¿no? De los recursos del país. Ah, no, pero por supuesto, entonces es como una torta que algunos quisieran repartirse y hay un mayordomo mayor que quisiera entrar en nuestra casa, pero utiliza diversas vías, porque se puede generar, así como están generando destrucción geológica mediante la desestabilización del terreno con el llamado fracking, esta curiosa explotación del petróleo, también de tanto hacernos temblar nuestras estructuras podrían provocar, esa es la intención, la caída de toda esta institucionalidad nueva, pero tan fuerte porque tiene base popular que nosotros hemos estado forjando a lo largo de todos estos años. Pero estamos rodeados, además por la OTAN. Sí. Basta ver al frente del Mar Caribe, ahí está la OTAN presente. Yo recuerdo con indignación, hubo un periodista venezolano llamado Roberto Yuste del Universal, que se fue a pasar un fin de semana en Curazao para visitar por invitación de las autoridades correspondientes el portaaviones atómico Dwight D. Eisenhower, que por cierto fue el presidente que denunció el tema del complejo militar industrial. Y este periodista venezolano se solazaba, para que vea usted hasta dónde ha llegado la gente, especialmente los soldados de la guerra mediática, con la idea de que en los sótanos o en las bodegas de ese portaaviones y en su superficie había suficiente poder de fuego para superar a todas las Fuerzas Armadas de Sudamérica. Y lo decía con placer y con gusto. Sí, Esas son señales. claro. Estoy hablando de hace como 10 años. ¿Cuál es la mejor política exterior de Venezuela en estas circunstancias? La integración, Sigue los siendo. amigos. Y la integración junto con la solidaridad, que es lo que estamos haciendo y responde muy bien a la conciencia del venezolano. El venezolano no es mezquino, el venezolano comparte. Y mientras más pobre el venezolano, más comparte. Ese es un fenómeno que uno ha visto de siempre en los sectores más pobres de Venezuela y lo sigue viendo hoy en día. La idea de que donde comen dos, comen tres. La idea de cuidar de niños abandonados, adoptarlos de hecho cuando no de derecho, son señales de la calidad humana de nuestro pueblo. Y eso se traduce también guardando las distancias y adaptándose a la realidad de cada situación en nuestra acción internacional. Nosotros somos generosos. Nosotros... Demasiado. Bueno, yo sé, Demasiado. tan generosos somos que libertamos 5 países y hoy día nuestro territorio es más pequeño. A veces cometemos horribles errores políticos, como el caso del Tratado Pombo-Michelena, después que el Congreso colombiano había ratificado ese tratado que nos daba cerca de la mitad o la mitad de la Guajira. Los politiqueros internos lograron frustrar ese avance diplomático de Venezuela. Un triunfo de la política exterior de entonces.
Y eso me hace pensar en algo que para mí visualmente es horrible, porque a todos nos enseñaron a ver un mapa de Venezuela en la primaria que comprendía la Guajira. Y si nosotros presentamos el mapa exclusivamente con territorio venezolano, lo que nos va a quedar arriba es un gusanito. Y el resto de la Guajira se la regalamos a la otra parte que había cedido a nuestras posiciones en la mesa de negociación diplomática. 6D, ¿qué puede ocurrir? Yo espero que una hecatombe para la derecha. Hecatombe significa en griego algo así como matanza de 100 bueyes. Y como estamos lidiando con gente tan torpe como los bueyes, sería deseable, y para eso estamos trabajando, para alcanzar un triunfo democrático, un triunfo justo, un triunfo limpio, una victoria sobre los enemigos de la democracia. Ahora, los bueyes de que tú hablas se empeñan en no reconocer el resultado electoral. Es cierto, porque se sienten apoyados por el águila calva. Y restricto el apoyo. Yo creo que sí, pero con sus cálculos, por cierto. Porque... Ahora, ¿por qué una gente que dice que va a ganar las elecciones a cada momento y muestra una cantidad de encuestas en ese sentido, se resiste a firmar o suscribir un documento presentado por el propio Consejo Nacional Electoral de que está dispuesto a reconocer el resultado? Si va a ganar, lo lógico es que serían los primeros en firmar, ¿no? Yo creo que los primeros en no creer en esas encuestas son ellos, porque si creyesen en sus encuestas, ya gustosamente habrían firmado cualquier documento para reconocer los resultados, porque en teoría y en fantasía serían los primeros interesados en que se reconozca el resultado. Cuando uno ve contradicciones tan grandes como solicitar el apoyo del Consejo Nacional Electoral para sus propias elecciones internas, para la escogencia de sus candidatos, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es esto? Porque no es una contradicción cualquiera, es una contradicción que desmiente todo lo que dicen. Lo que pasa es que en la guerra mediática todo eso es ocultado detrás de nubes de humo que a ellos les gusta generar, por cierto, especialmente los lacrimógenos. Con tu experiencia y con tu olfato, ¿qué vislumbras tú para Venezuela en el futuro? Una vez que pasemos el Rubicón del 6D. Un país más maduro, cuando habrá menos moros en la costa. ¿Y algo más? Luz. No quiero ponerme romántico, pero yo tengo esperanza en mi país, tengo esperanza en mi pueblo. Y tengo esperanza, porque hay algo más. Tenemos ya 16 años nadando contra la corriente. Y hay algo que yo he dicho que la realidad me lo confirma todos los días. Cuando uno nada contra la corriente hay dos opciones. La primera, la más fácil y la más común, es ahogarse. Pero hay otra que es lo que está definiendo a la Venezuela revolucionaria, chavista, y bajo la conducción del presidente Maduro, por supuesto, que es que la musculatura se va fortaleciendo. Y cada año de resistencia que pasamos, que sobrevivimos, no solamente nos fortalece a nosotros, sino que fortalece a todos aquellos que desde las calles de la batalla social o desde las casas de gobiernos progresistas están luchando por acompañarnos a nosotros y por hacer sus propias realidades. Vean la gira de Evo por Europa, qué interesante. Una Bolivia rica. Yo aprendí desde niño que Bolivia era el segundo país más pobre del continente después de Haití. Y ahora es un país que está cada día
creciendo en prosperidad. ¿Y qué nos dice eso? Que la clase dirigente anterior, o sea, los blancos, se llevaban todo el dinero. Llegaron los indios o los indígenas al poder y ellos por su propia cultura no pueden ni decir mentiras ni robar. Así que eso es un ingrediente interesante para la batalla diplomática inclusive. Y nosotros aquí dando el ejemplo una vez más, porque es a partir de Chávez, y en eso hay que insistir, que comienza este continente a cambiar y a moverse hacia la izquierda, porque el ejemplo cundió y entonces animó a todos aquellos que no creían o no estaban muy optimistas con las posibilidades de avanzar. El caso de Argentina, de una crisis política terrible, crisis política y económica que deberíamos aprender aquí cómo fue, salga un peronismo más izquierdista que nunca, más comprometido con el pueblo. En lo que tú dices, Roy, con eso terminamos la entrevista. Yo percibo mucho de lo que planteaba el presidente Chávez. En tu palabra hay como la sombra del presidente. ¿Qué recuerdas tú especialmente, incluso por la vía de anécdota, de Hugo Chávez? Yo creo una característica muy importante que no siempre se le reconoce o no se le conoce, que era un hombre sin rencores. Sus estallidos emocionales, que los tenía de vez en cuando, y si se llevaba a alguien por delante, o si alguien pretendía llevárselo a él por delante, eran en breve tiempo superados por su falta de capacidad de rencores. Pero hay otra cosa que a mí me conmueve, lo he visto en muchos lados, pero lo recuerdo una vez en Pernambuco, cuando vi unos niños pobres, unos niños de la calle, cómo se acercó a ellos, sin periodistas, sin fotógrafos, y se dedicó a ocuparse de los niños y se llevó a los niños a un restaurante donde nos había invitado a él. Y bueno, recuerdo también, porque era algo gracioso, después le encomendó al secretario de la presidencia, el ministro de la presidencia, el general Martínez Mendoza, un gran amigo, hoy embajador en Buenos Aires, lo mandó a llevar a los niños a su casa, que era en un barrio peligrosísimo de Pernambuco. Pero recuerdo también el tremendo sentido del humor, su capacidad para entenderse, esto ya desde el punto de vista diplomático, con factores de los poderes internacionales, su capacidad para construir puentes, para impresionar. Él impresionaba porque el aura que él poseía y que él irradiaba iba acompañado por la sustancia de su pensamiento y de su compromiso. Y cómo no recordar cuando habló del olor a azufre en la Asamblea General de la OEA. Eso fue genial. Él dijo que se le ocurrió en el momento, es posible que haya sido así, pero es uno de los momentos más espectaculares en la historia de las Naciones Unidas, porque no se lo estaba diciendo a cualquier alfeñique, se lo estaba diciendo a la primera potencia del mundo y al primer violador de los derechos humanos en el mundo. Eso es inolvidable. Pero son muchas más cosas, claro, algunas muy personales, donde mi gratitud hacia él es eterna. Bueno, muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias, José Vicente. Un placer. Que Dios te bendiga. Una pausa y regresar a los confidenciales.